Aprendemos a predicar la palabra de Dios con la vida, con el testimonio y nuestra manera de ser. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 21, versos 1 al 14. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de la siguiente manera. Estaban Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Los otros dijeron: nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesucristo en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él dice: lancen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 17 de abril, año 2020. Cuenta el Evangelio según San Juan, en ese capítulo 21, la tercera aparición de Jesús de Nazaret después de la resurrección. Llama la atención el detalle que Jesucristo está muy pendiente de sus apóstoles, de sus seguidores, después de la resurrección, como concatenando la experiencia que se había tenido primero con él de esos 3 años fuertes en la palabra de Dios, en los signos del Maestro, la manera de ser del Maestro, la misericordia, la bondad, el temple para decir las cosas, iban aprendiendo ellos de su Maestro. La experiencia de la resurrección para nosotros, los que creemos en Cristo resucitado, es como una gran terapia para un buen evangelizador. Cuando una persona quiere ser un buen comunicador de la palabra de Dios, no es tanto con la palabra misma, sino con los gestos y con las actitudes, de acuerdo a ese capítulo 21 según San Juan. Aprendemos a predicar la palabra con la vida misma. ¿Cómo hace Jesús de Nazaret para darles a entender a ellos esa idea? Toma la iniciativa, se da cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que no pueden pescar, no hay forma de pescar. Se supone que una persona que es pescadora es una persona ya muy ducha en el tema y conoce muy bien el tiempo y el momento especial para pescar. Son hombres que ya tienen experiencia y son pescadores. Y Jesús de Nazaret como que se presenta ante ellos y les dice que lancen la red, que se vayan a pescar, que le obedezcan a él, lancen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y ellos le hicieron caso. Un buen evangelizador hace caso a su maestro, es obediente a su Señor. El pescador de hombres, que es Jesús de Nazaret, vuelve a ser pescador de peces. Jesús muere y resucita, y Jesús con su propia vida hace entender en qué consiste exactamente el anuncio de su palabra. Y el anuncio de su palabra consiste en llevar el Evangelio a todas las personas con el testimonio concreto de la vida. Es decir, cuando una persona habla, le creen lo que está diciendo. Y le creen lo que está diciendo porque tiene esa fuerza del Espíritu Santo, cuenta con la gracia de Dios, sabe y se mueve perfectamente en ese espacio, escucha la palabra de su Señor y la obedece. El Papa Francisco, en una homilía en el mes de abril del año 2013, decía el Santo Padre la importancia de la persona que escucha la palabra de Dios y la persona que se dispone a hacer la voluntad del Señor. Y en aquella ocasión
recordó algo de San Francisco de Asís, que ha sido uno de los grandes santos en la historia de la Iglesia Católica, un santo que se atrevieron a identificarlo perfectamente con Jesucristo. San Francisco de Asís le decía a sus hermanos: prediquen el Evangelio y si es necesario, también háganlo con las palabras. Esa es una frase contundente de mucha sabiduría. Decirle a una persona: vaya y predique el Evangelio. Si usted lo cree necesario, también utilice las palabras, como queriéndole decir: preocúpese mucho por dar buen ejemplo a las demás personas. Una preocupación fundamental de un buen predicador es el que se preocupa ante todo por dar razón de su vida, por ser caritativo, misericordioso, justo, buena escucha, buena palabra de Dios. San Francisco tenía toda la razón: prediquen la palabra y si es necesario utilicen las mismas palabras si lo creen necesario. Predicar con la vida misma, el testimonio de vida, y el testimonio jalonea de una manera impresionante. El testimonio es el que hay que entregarle a los demás. Cuando hay incoherencia con el testimonio, entonces ya no hay credibilidad. El maestro le dice a sus discípulos: lancen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescado. Láncenla. Está dando testimonio. Háganlo, que yo sé lo que les estoy diciendo. Pónganse en marcha, sean obedientes. Y eso define muchas cosas en la vida cristiana y en la vida de la fe. Cuando una persona se va a confesar y puede preguntarle a alguien: yo quiero confesarme bien confesado, ¿qué me aconseja usted? Si la persona es de Dios, le dirá: lo primero que tiene que usted estar convencido es de estar arrepentido. Arrepiéntase para que se pueda confesar. Si no ha hecho ese ejercicio, no lo va a lograr nunca. Si usted quiere ser un buen discípulo de Jesucristo, preocúpese al 100% por su testimonio. Si no se preocupa por eso, las palabras quedarán en el aire y será un excelente predicador, pero nadie le cree porque le falta la esencia del testimonio. Es tan importante este Evangelio del capítulo 21 de San Juan para ver perfectamente cómo los apóstoles le obedecen a un maestro y le obedecen que lance la red y tienen la experiencia de él, comen con él y participan de la vida de él. Y con esto, dice el texto del Evangelio, era la tercera vez que se mostraba el maestro a los discípulos después de resucitar. Qué bueno que el testimonio sea la bandera del apostolado.